Génesis capítulo 3, y su explicación. Génesis 3:1 Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Explicación, la palabra astuta, tal como se emplea aquí, no es negativa sino positiva. Todo lo que Dios hizo antes de la caída fue positivo. Describe cualidades como rapidez de vista, rapidez de movimiento, actividad, el instinto de conservación y, por lo visto, una adaptación inteligente a su ambiente. Antes no es una fábula, antes de la caída, la serpiente tenía limitada capacidad de expresión. A Eva no le sorprendió que él le hablara, las serpientes, por lo visto, le prestó sus facultades a Satanás, aunque no se menciona al maligno hacer eso. El caso es que Satanás habló a través de la serpiente y puso en tela de juicio la palabra de Dios. Versículo 2, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Explicación, declara que Satanás dirigió su ataque contra Eva en lugar de Adán. Solo usó a Eva como un medio para alcanzar a Adán. La prueba de nuestros primeros padres fue ordenada por Dios porque el periodo de prueba era esencial para su desarrollo espiritual y autodeterminación. Pero como él no deseaba que fuesen tentados para que cayesen, solo permitiría que Satanás tentase de una forma que superara la capacidad humana de ellos, por lo tanto, hubieran resistido al tentador. Versículo 3, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Explicación, Eva citó todo lo que el Señor había dicho acerca de la prohibición pero luego agregó ni lo tocaréis. Versículo 4, entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis. Explicación, declara una pura y simple negación de la palabra de Dios como se lo había predicado. Satanás le predica ahora a Eva. Se llama a Satanás el mentiroso, que se refiere probablemente a este mismo momento. Versículo 5, antes bien, sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Explicación, sugiere el alcance de una sabiduría superior, en efecto dice tú serás elogio. Fue una promesa de divinidad. Dios es omnisciente en el sentido de que su conocimiento del mal es perfecto pero no por experiencia personal, por su propia naturaleza él está totalmente separado de todo lo que es malo. El conocimiento del mal que Adán y Eva aprenderían sería por medio de la degradación moral, lo cual provocaría su destrucción. Versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciado para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Explicación, presenta la codicia de los ojos y el deseo de la carne, la soberbia de la vida constituye la caída. Se refiere al hecho de que obviamente Adán era un observador de todos estos sucesos. Algunos afirman por amor a ella él comió de la fruta prohibida que ella le ofreció, sin embargo, nadie peca a causa del amor. Él se sometió a la tentación. Versículo 7, y fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Explicación, se refiere a la conciencia de culpabilidad como consecuencia de su pecado. También se refiere al hecho de que habían perdido la luz envolvente de la pureza que anteriormente había vestido sus cuerpos. Los pecadores se visten de moralidad, las ceremonias religiosas son tan inútiles como lo eran las hojas de higuera para Adán. Versículo 8, y oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y se escondió el hombre y su mujer de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Explicación, una vez, la voz del Señor había sido un sonido acogedor, ahora se convirtió en un sonido temible a causa de su pecado. No es que la voz del Señor hubiera cambiado, ya que no había cambiado, era la misma voz que habían oído desde la creación. Lo que había cambiado eran ellos. He aquí el amanecer de una nueva era en la historia de la humanidad, es ahora, por primera vez, abierto el ojo de una conciencia culpable, y Dios y el universo aparecen en formas nuevas y terribles. Versículo 9, y llamó Dios al hombre, y le dijo, ¿dónde estás tú? Explicación, es la primera pregunta en el Antiguo Testamento. ¿Dónde estás tú? Es también la primera pregunta en el Nuevo Testamento, Mateo capítulo 2, versículo 2. En el Antiguo Testamento,
Dios busca al pecador, en el Nuevo Testamento, el pecador busca a Dios. Versículo 10, y él respondió, oí tu voz en el huerto, y tuve miedo porque estaba desnudo, y me escondí. Explicación, él se refiere a Adán. El temor es la primera reacción del hombre caído. La conciencia de Adán de las consecuencias del pecado es más profunda que su entendimiento del pecado en sí. Estaba desnudo ante el juicio de Dios debido al pecado que debe ser juzgado. Trató de ocultarse de Dios, tal como lo hacen incluso hoy los hombres, pero nunca con éxito. Dios quería que supiera que el que se esconde de Él no puede ocultarse de Él, y el que huye de Él nunca puede escaparse. Versículo 11, y le dijo, ¿quién te ha dicho que estabas desnudo? Has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieses. Explicación, traslada la mente de Adán de la consecuencia del pecado a lo que lo había causado. Mientras el hombre sienta apenas solamente por los resultados de su acción, no hay arrepentimiento ni deseo de volver a la presencia divina. La pregunta ¿has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieses? Elimina el pretexto de la ignorancia y también señala al hecho de que el pecado se había llevado a cabo en violación directa de la prohibición divina. Versículo 12, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí. Explicación, en primer lugar, Adán culpó a Dios y luego culpó a Eva. Recalcó la historia como si, a su criterio, se tratara de una cuestión rutinaria que lo obligó a actuar de tal forma. El hombre sigue haciendo lo mismo desde entonces. Versículo 13, entonces el Señor Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó, y comí. Explicación, las dos preguntas ¿dónde estás tú? ¿Y qué es lo que has hecho? Constituyen el problema humano. Cuando la mujer dijo, la serpiente me engañó, y comí, presenta a Eva echándole la culpa a la serpiente y, en cierto sentido, también culpó a Dios simplemente porque Dios había creado a la serpiente. Versículo 14, y el Señor Dios dijo a la serpiente, por cuanto has hecho esto, maldita serás entre todas las criaturas vivientes y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Explicación, como veremos, no presenta ninguna pregunta o interrogación que se le plantea a la serpiente, de modo abrupto, Dios le juzga y es al oír esta sentencia que la pareja culpable escucha la primera gran promesa respecto a Cristo. Cuando dice, por cuanto has hecho esto, maldita serás entre todas las criaturas vivientes y entre todos los animales del campo, se refiere a este animal que posiblemente fue reducido de lugar y posición más alto en el reino animal a lo más bajo. Cuando dice, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida, se refiere a si de hecho la serpiente hubiera sido un instrumento involuntario en las manos de Satanás, entonces creo que el Señor no habría puesto una maldición sobre este animal. Versículo 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente, ella te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el talón. Explicación, cuando dice, y pondré enemistad, se refiere a animosidad entre ti y la mujer. Presenta al Señor, en realidad hablándole ahora a Satanás que había usado la serpiente. En efecto, el Señor le está diciendo a Satanás, utilizaste a la mujer para derrotar a la raza humana, y yo voy a utilizar a la mujer como instrumento para traer al Redentor al mundo quien salvará al ser humano. Cuando dice, entre tu simiente, se refiere a la humanidad que sigue a Satanás, y cuando dice, la simiente suya, se refiere al Señor Jesucristo. Ella te herirá en la cabeza se refiere a la victoria que logró Jesús en la cruz del Calvario, segura como lo describen algunos versículos entre los cuales está Colosenses capítulo 2 versículos 14 y 15, y cuando dice, tú le herirás en el talón, se refiere a los sufrimientos de Cristo en la cruz. Versículo 16, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera tus dolores en el parto, con dolor darás a luz hijos, tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Explicación, el plan original de Dios era que el marido y la mujer traerían hijos e hijas de Dios al mundo. Debido a la caída, ellos solo pueden procrear hijos e hijas trayéndoles al mundo a la semejanza de Adán como lo describe Génesis capítulo 5 versículo 3. Cuando dice, con dolor darás a luz hijos, se refiere como consecuencia de la caída, los hijos nacerían en un mundo de dolor. Cuando dice, tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti, se refiere a que el deseo de la mujer por su marido será grande, y él tendrá autoridad sobre ella.
Versículo 17, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol del cual te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Explicación: Adán prestó atención a su esposa en lugar de a Dios. El árbol en sí no tiene propiedades maléficas, la caída fue causada más bien por la desobediencia a la palabra de Dios. La tierra, que estaba destinada a ser un paraíso, ahora producirá su plenitud en menor cantidad. Además, la frase todos los días de tu vida declara la sentencia de muerte, lo que significa que la vida es ahora finita, todo como consecuencia de la separación de Dios. Versículo 18, espinos y cardos te producirá, y comerás las plantas del campo. Explicación: originalmente, los espinos y los cardos no eran parte de la creación de Dios, son el resultado de la maldición debido al pecado del hombre. Ahora el hombre tendrá que trabajar arduamente para obtener alimento. Versículo 19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Explicación: el sustento se obtendrá mediante trabajo arduo. La fuente de vida que antes estaba en Dios ahora se encuentra en los alimentos, pero es insuficiente sin la presencia divina. La vida humana es temporal y terminará con la muerte física. Versículo 20, y llamó Adán al hombre. Explicación: Dios le dio nombre al hombre y lo llamó Adán, que significa barro rojo. Hablando sobre la mujer, la llamó Eva, que significa vida. Adán lleva el nombre del cuerpo moribundo, Eva, el del alma viviente. Versículo 21, y el Señor Dios hizo a Adán y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Explicación: en la confección de túnicas de pieles, Dios les estaba diciendo a Adán y Eva que sus hojas de higuera eran insuficientes. También les estaba enseñando que sin el derramamiento de sangre, que corresponde a los animales que dieron su vida y eran tipos de Cristo, no hay remisión de pecado. En este primer sacrificio se estableció la base del plan de Dios en cuanto a la redención. También se debe tomar nota de que fue el Señor quien proporcionó estos abrigos y no el hombre mismo, lo cual nos dice que la salvación es enteramente de Dios y en absoluto del hombre. La vida de Cristo, entregada en la cruz y ofrecida como nuestro suplente, es lo único que cubre el pecado, hay que rechazar todo lo demás. Versículo 22, y dijo el Señor, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, explicación: el Señor conocía la maldad no por experiencia personal sino más bien por medio de su omnisciencia. El hombre ahora conoce la maldad al hacerse partícipe de lo que es la fuente misma de todo dolor en el mundo. El pronombre, nosotros, sacrifica la deidad, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Ahora pues, para que no extienda su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre, se refiere a que hubiese sido lo peor de todo, un Adolf Hitler vivo para siempre, etc. Versículo 23, y lo sacó Dios del huerto del Edén. Explicación: en efecto, se trata de un acto de misericordia. El hombre fue expulsado del huerto porque si hubiera comido del árbol de la vida, habría perpetuado su sufrimiento. Pero el amor de Dios por él, aunque caído y culpable, es tan grande que él lo acompaña en el exilio, así también a través de Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios, quien se entregará en sacrificio. Él mostrará a Adán y a todos los que le siguen cómo volver al paraíso. Lamentablemente no hay constancia de que Adán pusiera fe en el Señor, y lamentablemente incontables miles de millones han seguido su ejemplo. Cuando dice para que labrase la tierra de que fue tomado, se refiere a un lugar de trabajo duro, a un lugar de tormento. Versículo 24, echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto del Edén querubines. Explicación: la palabra echó implica la idea de fuerza y disgusto. Los querubines califican la santidad de Dios, lo cual el hombre ya había perdido. La espada encendida fue emblemática de la gloria divina en su actitud hacia el pecado. Espero y este material pueda ser de gran bendición para tu vida, y que puedas compartirlo con otros. Dios te bendiga.